En el Evangelio de hoy vemos a Andrés y a Juan Evangelista, ambos discípulos de Juan Bautista, que por indicación de su maestro lo dejan a él para seguirlo a Cristo. Dejan la aurora para encontrarse con el sol. Dejan la voz que clama en el desierto para abrazar la palabra de vida eterna. La escena la acabamos de escuchar. Van los dos caminando detrás de Jesucristo. De pronto, dice el texto sagrado, Jesús se dio vuelta y viendo que lo seguían les preguntó: ¿qué queréis? Gesto del Señor que les dio confianza, y entonces le preguntaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Continúa el Evangelio que Jesús les dijo: venid y ved. Fueron entonces y vieron dónde moraba y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las 4 de la tarde. La narración pertenece al propio San Juan Evangelista, que tendría unos 15 años cuando esto sucedió y cerca de 100 cuando lo escribe en su Evangelio. ¿Cuántos años pasaron? Y sin embargo refiere la hora, aproximadamente las 4 de la tarde. De aquel dichoso encuentro con Cristo no se olvidará jamás. La perícopa evangélica de este domingo termina con la promesa del primado que Cristo le hace al hermano de Andrés, a Pedro, el primer papa. Tema que dejaré para otra ocasión. Centrémonos hoy más bien en la persona de San Juan Evangelista. Él y Andrés se quedaron todo ese día con él, con Jesús, dice el Evangelio. Hemos de suponer que al llegar a casa, Jesús les presentó a la Virgen. Esta es mi madre, su nombre es María. Podemos imaginar la mirada de asombro, de embelesamiento y de regocijo al ver a ambos, a Jesús y a María. Una experiencia mística demasiado intensa para una tarde. Quizás sea este el motivo del silencio de San Juan en cuanto a los detalles de aquella vivencia sobrenatural. 3 años después lo veremos en la Montaña Santa, contemplando a Cristo transfigurado, en la última cena, reposando la cabeza sobre su corazón, y en el Gólgota, penetrando en la hondura de su muerte. Es el apóstol de la intimidad con Jesucristo, y por lo mismo es el apóstol de la fidelidad en la pasión, el único que se quedó junto a la Virgen al pie de la cruz. Este misterio joánico, la Iglesia lo ha querido expresar hermosamente en su liturgia de las horas. Tú que revelaste a Juan tus altísimos decretos y los íntimos secretos de hechos que sucederán, haz que yo logre entender cuanto Juan ha contado. Déjame, Señor, poner mi cabeza en tu costado. Tú que en la cena le abriste la puerta del corazón y en la transfiguración junto a ti lo condujiste, permíteme penetrar en tu misterio sagrado. Déjame, Señor, posar mi cabeza en tu costado. Tú que en el monte Calvario entre sus manos dejaste el más santo relicario, la carne donde habitaste. Tú que le dejaste ser el Hijo bien adoptado, déjame, Señor, poner mi cabeza en tu costado. Y tú, Juan, que a tanto amor con amor correspondiste y la vida entera diste por tu Dios y tu Señor, enséñame a caminar por donde tú has caminado, enséñame a colocar la cabeza en su costado.
De esto se trata, de reposar nuestra cabeza en el corazón de Cristo, de quedarnos toda la tarde con Él y con la Virgen, toda la tarde de nuestra existencia terrena, o sea, todo el tiempo que dure nuestro exilio, nuestro peregrinar hacia el cielo. Aquí está encerrado todo el tesoro y todo el secreto de la vida espiritual. Esa vida espiritual que, si es genuina, se irradia sin disiparse, como hizo Andrés con su hermano Pedro, que inmediatamente al amanecer, dice el Evangelio, ya lo condujo hacia ese maestro a quien acababa de conocer. Es la proximidad con el Señor, es la intimidad con Él, y no los modernos proyectos pastorales, lo que nos dará la osadía de llevarlo a los demás. Es nuestro trato coloquial con Cristo y no las técnicas de autoayuda lo que nos dará fuerza para mantenernos firmes en medio de las adversidades, de pie junto a la cruz. Es lo que nos dará esa sapiencia, esa sabiduría sobrenatural para aceptar, incluso a veces comprender los oscuros designios de Dios. San Juan comienza su Evangelio con la procedencia eterna del Verbo y termina su Apocalipsis pidiendo al mismo Verbo su retorno glorioso al fin de la historia. Maranatá, ven Señor Jesús. Es el discípulo amado, es el apóstol virgen, es el joven viril y audaz, el hijo del trueno, como lo apodó el Señor. Es el evangelista teólogo, según San Atanasio, el águila de Patmos, al decir de Castellani. Es el testigo elegido de la pasión, es el hijo adoptivo de María Santísima, conforme al legado póstumo del divino crucificado, el que le devolvió a la Virgen su gesto hospitalario cuando tras la muerte de Cristo la recibió ahora él a ella en su casa. Es el profeta de los últimos tiempos que nos enseña a amar y a suspirar por la parucía final. Nada entonces de esta efímera vida ha de atosigar el corazón de un cristiano. Nuestra única obsesión, santa obsesión, ha de ser Jesucristo. Maestro, ¿dónde vives? Venid y ved. Al principio los seguían a Cristo sin ver más que su espalda. Luego contemplaron su faz adorable. Es todo un símbolo. En esta vida lo seguimos a Cristo sin ver su rostro, es decir, lo seguimos en la oscuridad de la fe. En el cielo, la fe desaparecerá para dar lugar a la visión. Allí, el Señor se volverá hacia nosotros para que podamos contemplarlo de frente, cara a cara, tal cual es. ¿Qué queréis? Venid y ved. Son las primeras palabras de Cristo que San Juan consigna en su Evangelio. Nos lo dice a cada uno de nosotros. ¿Qué queréis? ¿Qué queréis de mí? ¿Queréis un solucionador de problemas en esta vida? ¿Un dispensador de felicidad terrena? ¿Queréis un demagogo? ¿Alguien aplaudido por las masas, por el mundo? Pues no lo encontraréis en mí. ¿Qué encontraréis en mí? Venid y ved. Ved mi casa, un sagrario. Ved mi doctrina, la verdad. Ved mi madre, una Virgen Inmaculada. Ved mi vida y mi muerte, la santidad y la cruz. Venid y ved. Venid a mí y vedme a mí, solamente a mí. ¿Cómo cambiaría nuestra vida si aceptáramos gustosos el llamado de Cristo Jesús?
¿Cómo cambiaría la sociedad? ¿Cómo cambiaría la misma iglesia si los pastores, si los que están al frente de ella, en lugar de pensar con criterios mundanos, si en lugar de predicar un mensaje que agrade a los hombres, fijaran su atención en Jesucristo, como lo supo hacer la iglesia en tiempos pasados? Como San Juan y San Andrés, que siguieron al Señor y vieron dónde vivía y con Él se quedaron durante todo el día, así también nosotros debemos vivir en Dios y para Dios, ya que, como hemos escuchado en la segunda lectura, como dice el apóstol San Pablo, a Él le pertenecemos, solamente a Él. Pidámosle esta gracia a la Virgen, que así como ella recibió en su casa a estos dos discípulos del Señor, también nos reciba a nosotros en el regazo de su corazón inmaculado, y en Él, junto a Cristo, podamos permanecer durante todo el día de nuestra vida terrena, hasta que lleguemos al cielo, donde lo contemplemos cara a cara por toda la eternidad. Que así sea.